Hola, esta es una pequeña demostración de algunos programas que fueron resueltos en el examen. El curso es Proyectos de Computación aplicados a la Ingeniería Electrónica, Ingeniero José Aníbal Silva. En esta ocasión les voy a mostrar eh, los problemas que fueron realizados en la primera serie y en la tercera. Como, como ustedes pueden ver, los programas se, se tienen que realizar utilizando MATLAB. Para empezar, les voy a mostrar el primer programa, que es realice un programa que encuentre el factorial de un número utilizando ciclos for o while. Vamos al entorno de MATLAB. Acá ya tengo preparados los programas que vamos a verificar. En esta ocasión es el factorial. Es una aplicación bastante sencilla en la cual nosotros, bueno, yo eh, declaramos una variable que es la que va a ser la encargada de almacenar el número que deseemos, y el factor, que es la variable que nos va a almacenar el factorial. Y pues el menú bueno, es bastante sencillo. Tenemos un try y un catch para que para evitar el ingreso incorrecto de variables. Por ejemplo, una letra o un carácter no, que no sea posible utilizar para el factorial. Entonces entra al ciclo. El programa no está ciclado, solo lo hace una vez. Pedimos que ingrese el número para encontrar el factorial. Ingresamos a un ciclo for desde 1 hasta n. 1 porque el factorial 0 no es 0. Entonces el for es desde 1 hasta n. Cada vez que entra, la variable factor adquiere el valor de una multiplicación. Por ejemplo, en un inicio está factor igual a 1 por la primera vez que entra, 1. Luego la segunda vez que entra en el for, y vale 2. Entonces sería 1 por 2. Y al igual cuando i tiene un valor de 3, que factor vale 2 y 2 por i, que es 3, sería 6. Luego de esto, que evalúa esta parte hasta el número que deseemos, que ingresamos previamente, nos devuelve el valor de factorial. Les voy a dar una demostración. Ingresa el número para encontrar el factorial. Ingresamos 4. Enter. El factorial es 24. En el segundo programa podemos ver que lo que nos piden es realizar un programa que despliegue las tablas de multiplicación hasta el número que el usuario indique. Luego nos vamos a esto de tablas, que tiene nombre tablas. Utilizo el try y el catch para evitar los errores con ingresos inválidos de variables. Al inicio pedimos el número para la tabla. El número que ingresamos nos lo almacena en la variable n. Luego de que aprobó o desaprobó la variable, entra un ciclo for. De la misma manera, eh, inicia desde la tabla del 1 hasta el n. La variable i nos indica las tablas. Y como pueden ver acá más adelante, más abajo, pueden ver que hay otro for, solo que este es de número. Entonces este número es el multiplicador en cada una de las tablas. Por eso, como ustedes pueden ver, es desde 1 hasta 10.
Entonces desde el inicio, que cuando pedimos al usuario que ingrese el valor del número, nos lo evalúa desde 1 hasta n, nos imprime que el valor de la tabla, por ejemplo, si es el i es 1, la variable i es 1, entonces nos indica tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3 y así sucesivamente. Luego en el otro for evaluamos cada vez que entra un ciclo, evaluamos eh, cada una de los multiplicados o multiplicadores. Luego multiplicamos, acá solo mostramos en pantalla, acá multiplicamos y acá devolvemos el valor, y este ciclo no lo hace solamente una vez. Vamos a verificar, ingresa el número para la tabla. Vamos a ingresar el número 4. Nos debería aparecer las tablas de 1 hasta el 4. Enter. Como ustedes pueden ver, tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3 y tabla del 4. El siguiente programa lo podemos verificar acá, y lo que nos pide es que realicemos un programa que calcula el volumen y el área de un cilindro, donde el usuario ingrese el radio y la altura. Vemos acá que le ponemos formato para que devuelva solo dos decimales. Imprimimos lo que vamos a hacer en el programa, cálculo de volumen y área de un cilindro, y siempre utilizamos el try y el catch para evitar ingresos de variables innecesarios o inválidos. Primero almacenamos en la variable radio el valor que el usuario ingrese. En la variable altura, el valor que ha sido solicitado al usuario. Luego evaluamos el volumen y el área para luego imprimir cada una de ellas. El volumen es la variable D, que es volumen, y volvemos a imprimir el área con el valor área que tenemos acá. Entonces vamos a ingresar al programa. Como ustedes pueden ver acá, nos dice cálculo de volumen y área de un cilindro. Ingresa el radio 3, enter. Ingresa la altura 5. El volumen del cilindro es este y el área es esta. Estos datos se pueden o estos valores devueltos se pueden simplificar y se puede verificar nuevamente el programa. Vamos a limpiar pantalla. El siguiente programa es realice un programa que sume los dígitos de un número, donde el usuario que ingresa el número y la cantidad de los dígitos que tiene. Vamos al programa correspondiente, llamado dígitos. Acá inicializamos la variable número y dígito, que son las que le vamos a pedir al usuario. Imprimimos lo que el programa va a hacer y solicitamos el ingreso de las dos variables número y dígito. Número para saber el número que vamos a utilizar para sumar cada uno de sus dígitos, y dígito para ayudarle al programa a saber cuántos dígitos tiene. Con el try y el catch
podemos ver que evitamos los ingresos inválidos. Luego, ya que tenemos la variable dígito, evaluamos según switch y con el divisor, dependiendo de los dígitos, le inicializamos un valor. Luego de esto, inicializamos la variable suma y luego entramos a un ciclo for desde 1 hasta dígito. Por ejemplo, si hay 3 dígitos, la variable divisor sería de 100 y el ciclo for va de 1 hasta 3. Dentro del ciclo for evaluamos para sacar el primer dígito. Luego nos quedamos con el resto de los números. El divisor lo convertimos hacia un dígito menor. Por ejemplo, si es 100 y lo dividimos dentro de 10, nos queda 10. Y lo dividimos dentro de 10, nos queda 1. Esto nos sirve para ir descomponiendo el número hasta de dígito en dígito. Cada vez que descompone un número, la variable suma aumenta con el dígito y el número se queda con el resto. Luego de esto, imprime la variable suma. $245, ingresamos, sabemos que tiene 3 dígitos, vamos a ingresar 3 dígitos y la variable que nos interesa es esta. Los números que nos interesan son los primeros. Como ustedes pueden ver, 2 más 4, 6, más 5, 11. Vamos a ver el siguiente programa. Realice un programa que determine si un número es par, impar o no entero. Vamos a ver. Acá podemos ver que se ve sencillo también. Imprimimos qué es lo que va a hacer nuestro programa. Utilizamos try y catch siempre. Cuando solicitamos el número, lo ingresamos o lo almacenamos en la variable número. Luego de esto, eh, podemos sacar el módulo del número para saber si es par o impar. Por eso se almacena paridad. El módulo lo, el módulo lo que nos hace es verificar o dividir el numerador, que en este caso sería nuestra variable número, con el denominador, que es 2, y nos devuelve el módulo o el residuo. Entonces, si el residuo de esto es 0, quiere decir que el número es par, como se puede ver acá en este if. Y si el número es 1, la variable es impar, la variable de paridad o el número es impar. Por eso imprimimos esto acá. Luego de esto, vemos que con la función floor y dentro de paréntesis la variable, podemos ver si, si este es un número decimal o es entero. Entonces evaluamos si es igual a 1, quiere decir que el número es entero, y si es distinto a 1, el número no es entero. Vamos a evaluar. Ingrese un número, 485. El número es impar y el número es entero. Evaluemos nuevamente con un número impar, con un número par, pero 388. El número es par y es entero.
Verifiquemos nuevamente con un número decimal. El número es impar y no es entero. Luego ya terminamos la primera serie y en la tercera serie nos dice escribir un programa en ATLAS que sea capaz de reproducir las siguientes funciones de audio a través de las bocinas de la PC y luego grabarlo en un archivo de sonido sin compresión en el disco duro. Hay dos programas para esto: una función senoidal de frecuencia angular 200 radianes por segundo, muestreada a 22 kHz y que suena exactamente durante un segundo. El segundo es la función del inciso anterior, pero con un desfase de 90 grados, frecuencia angular de 175 radianes por segundo y muestrea a 40 kHz. Podemos ver acá la frecuencia de 200. Acá inicializamos la variable fs, que es la frecuencia de muestreo, el tiempo que vamos a escuchar la frecuencia. Creamos un vector con, con valores de 0, desde 0 hasta el tiempo, que sería un segundo, pero con pasos desde del periodo de esta frecuencia. Luego encontramos el vector frecuencia, que es el que nos va a producir el audio. Frecuencia es igual al seno, que sería seno por la velocidad angular por tiempo. La velocidad angular nos indicaron que es 200 por el tiempo. Ya que tenemos esto, con la función sound enviamos este vector con la frecuencia de muestreo y que se escuchen las bocinas de la computadora. Con la función write almacenamos la variable frecuencia con la frecuencia de muestreo en, en, el, en el archivo .wav llamado sonido. Vamos a hacer una prueba. Como podrán ver acá, se va a agregar el archivo .wav llamado sonido. Acá está. Si reproducimos esto, no se debería escuchar la frecuencia. En la frecuencia angular de 175 kHz nos dicen que la frecuencia de muestreo es de 40 kHz. El tiempo es igual de un segundo y lo mismo el vector del tiempo va desde 0 hasta tiempo un segundo con pasos o saltos del periodo de la frecuencia, que es 1 partido frecuencia. Tenemos un desfase de 90 grados, que es pi medios, y luego evaluamos para encontrar el vector frecuencia, que es seno de velocidad angular por tiempo más el desfase. Luego lo enviamos al audio de la computadora y lo escribimos en la variable sonido 1, diferente a la anterior.
cuando corramos el programa, verán de que se creará una variable sonido 1. Se escucha una frecuencia y lo almacena en la variable. Con esto cubrimos lo evaluado en el examen final para tener para poder demostrar eh, algo de lo que hicimos. Gracias.